Gracias por continuar con nosotros en este su programa Panorama TV. Tenemos un experto, una persona muy dada a conocer este tema, que es Eugenio Polanco, es director del Centro Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y hoy nos acompaña para hablar un poquito sobre qué producen los sismos, por qué se están realizando, qué ha ocurrido directamente con Puerto Rico y por qué ha estado presentándose estos sismos tan frecuentemente, y esos son los detalles que nos va a explicar aquí Eugenio Polanco en este programa. ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien, y bueno, agradecemosle pues la invitación. Gracias a usted por venir a compartir con nosotros y informar un poco a la ciudadanía claro, sobre estos acontecimientos que, como estuvimos hablando tras de cámara, siempre lo hablamos cuando sucede el hecho, no antes de. Sí, ese es uno de los elementos más peores, digamos, que nosotros hacemos, porque siempre he insistido en eso, de que nosotros tenemos que hablar de terremotos todo el tiempo por la, digamos, características de los terremotos. Los terremotos son fenómenos bruscos, como vemos, ocurren en cualquier momento. Nosotros no sabemos dónde vamos a estar cuando tiemble, no nos avisan realmente. Entonces, y yo los califico como de juegos pesados. Bueno, sí, cuando llegan. Como los terremotos tienen los juegos pesados, no debemos tomarlos como los tomamos. Nosotros no estamos afrontando el tema con el ahínco, con el nivel de responsabilidad que amerita. Y eso es un problema. Estamos viendo el caso de Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico, al igual que República Dominicana, estamos localizados en la parte norte de la placa del Caribe, lo cual, como ustedes saben, la principal causa de terremotos en el mundo lo constituye la interacción de las placas, llamadas placas tectónicas. Nosotros estamos en el margen norte de la placa del Caribe, donde ésta interactúa con la placa norteamericana, por lo que generalmente digo que es obvio que en esta zona tiemble la tierra. Que lo haga tan frecuente como usted. Claro. Vemos, donde quiera que hay interacción de placas, observamos terremotos. En los lugares donde no existe esto, como el caso de Siberia, por ejemplo, parte de Brasil, te ves que en Brasil prácticamente no se registran temblores. Así es. En la parte este de Canadá, ¿verdad? Son zonas tranquilas en el mundo. Pero después, ¿y por qué lo son? Bueno, porque están lejos de la zona de interacción, están en las zonas, digamos, centrales de estos grandes bloques, que son las llamadas placas, y entonces, por eso allí no se registran. Pero todos los lugares que están en los bordes de las placas, como es el caso de California, como es el caso de México, como es el caso de Chile, ¿verdad? Como es el caso mismo de República Dominicana, Puerto Rico, el caso, la parte sureste de Cuba, lo vemos también todo Centroamérica, lo vemos en Japón, lo vemos en Italia, todos esos lugares donde hay interacción de las placas, ahí hay terremotos. El terremoto se produce porque estas placas en algunos lugares están empujando una contra la otra, otras se están tirando, ¿verdad? Entonces, por esa causa, las rocas que constituyen estos bloques se deforman. Y al deformarse, ustedes saben, los materiales se deforman, acumulan lo que le llamamos energía elástica, pero ellos tienen un límite de deformación. Cuando alcanzan el límite máximo de deformación, digamos elástica, ahí se rompe. Y al romperse, entonces producen. O sea, se libera la energía y esta energía se transmite a través de la Tierra y producen el movimiento que sentimos cuando pasan por donde estamos. Entonces, cuando pasa, no hay forma de uno prevenir, decir, no podemos construir acá, porque aquí hay mayor posibilidad de que la Tierra, pues, produzca ese tipo de movimientos. Bueno, el asunto de construir, fíjese, porque depende, o sea, se construye, puede decirse que en cualquier lugar. Correcto. Okay. Lo único que al construir hay que tomar en cuenta las condiciones que ya hay presentes. La fortaleza de esa construcción. Es uno de los problemas que nos afectan, República Dominicana, afecta el caso Haití, que vieron se cumplieron ahora mismo. Una destrucción 9 total. años de ese terremoto que destruyó prácticamente, puede decirse, a Puerto Príncipe, un terremoto que dentro de los más mortíferos del mundo se encuentra. Murieron más de 250.000 de personas, ¿verdad? Y eso se debió fundamentalmente al problema de las edificaciones. Es decir, para construir hay que tomar en cuenta las condiciones
digamos, del suelo, vamos a decir, las condiciones respecto de las fuentes sísmicas, qué tan lejos estamos, cómo se comportarían las ondas sísmicas en su trayecto. Todo eso son aspectos que se toman, todo eso se estudia. Y entonces, con toda esa información, los ingenieros van a proceder a sus diseños estructurales o diseños antisísmicos, como ahora se habla. Fortaleza para ese tipo de base. Para eso se elaboran los llamados códigos de construcción, pero los códigos hay que construirlos en base a información que se tenga, ¿verdad? Pues fundamentalmente de lo que es amenaza sísmica. Bien. Entonces, si ignoramos lo que son los terremotos, lo que son las condiciones existentes, pues cuando ocurren los terremotos, entonces vamos a tener la respuesta. Fue lo que pasó en Haití y está pasando en Puerto Rico. Puerto Rico se observa prácticamente un sismo por minuto, por lo menos un sismo por minuto. En un día son más de 1000 sismos que se están registrando. Tuvo mucha destrucción en construcción. Sí, ¿Se debe a esa misma parte de...? Indiscutiblemente, para mí, o sea, yo pensé que Puerto Rico podía seguir otros criterios, ¿verdad?, para sus construcciones, y encontramos fallas graves, ¿verdad? O sea, cosas que son cuestionadas en lo que son las técnicas de construcción, allí la están aplicando. Pero este sismo de 6,4, como se especificó, ¿tuvo la fortaleza para destruir por las condiciones de construcción? De las edificaciones. Si hubiese sido algo ya preparado y trabajado para soportarlo, no hubiese recibido. Pasado, porque no está llamado un sismo de esta magnitud a crear daños tan significativos. Sí, casas en el suelo, escuelas. Sí, es lo mismo que pasó en Haití. Sí. Un sismo de 7 grados todavía es un sismo moderado y va a causar daños, pero no daños a esos niveles, ¿ves? Entonces un sismo de 6 grados, 6.4 grados, va a causar daños, pero daños ligeros, dependiendo, ¿verdad? Hay una serie de factores que se conjugan. Se conjuga, por ejemplo, la profundidad del evento, eso es importante. Se conjuga la cercanía a que yo esté de la fuente del sismo, ¿verdad? Y también, fundamentalmente, la calidad de las edificaciones. Porque ustedes vieron el sismo de Chile en el 2011, por ejemplo. El de Chile del 2010 y el de Japón del 2011. El de Chile fue un sismo prácticamente de 9 grados, 8 grados y pico. Y ese sismo causó menos daños que el de Haití. ¿Pero por qué? Si aquel era mucho más grande. Bueno, pero ellos ya trabajan en su condición de que saben que están en un borde de movimientos. Allí ya las edificaciones tienen otro criterio. Claro, eso tiene también y es uno de los elementos que debemos mencionar. En Chile y en Japón, la ocurrencia de terremotos es muy de continuo. Okay. Pues, y a la vez sismos grandes. Pues obliga a que el país en conjunto tenga que prepararse para enfrentar a los terremotos de manera que el daño sea lo menor posible. Entonces, eso ha obligado a esos países a eso. Pero ¿qué pasa en estos países? Caso de Haití. Haití en el siglo XVIII fue destruido Puerto Príncipe 3 veces. En el mismo siglo, 3 veces. En el norte, en 1842, hubo un evento que se considera un evento grande porque incluso estuvo acompañado de tsunami y impactó a Santiago de manera significativa. Bueno, ¿qué pasa? Haití tenía 240 años que no se destruía esa ciudad. Se le advirtió a Haití sobre la ocurrencia de ese fenómeno, pero Haití obviamente tiene otros problemas que están en primer orden. Así por ejemplo, alimentación, de todo está primero, ¿no? Bueno, Dominicana en cierto modo lo tiene también. Aquí, ¿qué pasa? El último sismo acá, importante, fue en 1946. Ese sismo no tuvo tanto impacto, tanto impacto en función de su magnitud, precisamente porque el país no tenía las condiciones que hoy tiene. Ha pasado el tiempo y de alguna manera, como que aquí no tiembla la tierra. Aquí se ha operado, el país se ha desarrollado como si no fuera un país sísmico. Y República Dominicana es un país sísmico, primero porque lo que le decía al principio, está en el borde norte de la placa del Caribe, y no solamente esta situación, tiene una serie de fallas geológicas
en las cuales también hay bloques interactuando, se deforman y también producen sismos. Y cuando revisamos la historia encontramos terremotos tan fuertes como ese del 46, el de 1842, y una serie de eventos más. Asua, por ejemplo, que fue destruido varias veces. En Santo Domingo hay ruinas de terremotos y así por el estilo. Entonces, cuando ocurre el sismo del 46, no hay las condiciones que hay hoy. Claro. ¿Qué significa que hoy haya peores condiciones que las que hubo en el 46? Si el país hubiera aprendido del terremoto, pues tomando en cuenta esa realidad, construye mirando el futuro, buscando asegurar el desarrollo. Pues no. ¿Qué ha pasado? Fíjese Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, que digamos en esos tiempos tendría una población bien baja, pero en el censo del 81, el censo reflejó 500,000 de habitantes en Santo Domingo. Y hoy, en el 2010, el censo reflejó más de 3 millones de habitantes. Es una locura. Así es. Ahora, entonces, vámonos a por qué se dio eso, ¿verdad? Primero, no ha habido lo que se llama planeación urbana, ¿sí? Aquí ha habido una política errónea de cuanto al control de la población. Los países, un país que vela por su desarrollo, controla las migraciones. Pero ¿cómo se lograría eso? Bueno, hay que trabajar, especialmente en las zonas rurales. Aquí en los años 70, alrededor del 70% de la población era rural. Y hoy cerca del 70% es urbano. Todos esos son elementos que van influyendo, contribuyen con lo que se llama riesgo, ¿verdad? Entonces, hay responsables, pero esos responsables, el día que pase algo serio aquí, pues ni modo, no les va a pasar nada. Así mismo estarían ellos. Los efectos que se han realizado en Puerto Rico con los movimientos telúricos, ¿hay posibilidad de que República Dominicana reciba de esa fuerza que están ellos captando ahora mismo? Porque justamente en esta semana han habido movimientos bastante relevantes de 5,2, 5,4. Sí, ¿República Dominicana sentirá esas repercusiones o tiene que estar preparada para captar las de ellas propias? Bueno, los sismos que vemos en Puerto Rico son locales de Puerto Rico. Ok. ¿Sí? Y lo vimos, por ejemplo, con Haití. Ese sismo, y digamos que afectó a República Dominicana, incidió en República Dominicana, pero no con la fuerza necesaria como para causar daños significativos. Como hacerlo directamente allá en el centro. Los sismos que se están dando en Puerto Rico, como les decía, no son sismos tan grandes, son sismos moderados. Y sismos moderados y a la vez superficiales, es decir, no tienen alcance a larga distancia, ¿verdad? Okay. Fíjese que en el mismo Puerto Rico, el impacto de estos sismos son en una ciudad muy particular, muy al sur oeste de Puerto Rico, sí, que es donde están ocurriendo. San Juan, por ejemplo, no tiene impacto de estos sismos, porque no son sismos considerables, son sismos de magnitud moderada. Pero viéndonos nosotros, digamos, lo que nosotros tenemos que adoptar como medida de prevención se fundamenta en que, me atrevo a decir, que según los eventos que han ocurrido en el tiempo, la amenaza sísmica dominicana es mayor que la de Puerto Rico. Porque el sismo último que tuvimos en Puerto Rico fue en 1918. Y no fue un sismo, digamos, tan catastrófico, ¿verdad? De una magnitud no tan grande también. Quiere decir que en ellos no se verifican sismos tan grandes como aquí. Así es. Sí, porque cuando revisamos la historia, tenemos muchos sismos después de la llegada de Colón aquí, ¿verdad? En 1562 que se destruye Santiago y La Vega, por ejemplo. Eran ciudades pequeñas, pero se destruyeron. 1571, 1751, 1770, en el caso de Haití, el sismo de 1842. Son sismos importantes. Asua fue destruido más de una vez, por ejemplo. Aquí en Santo Domingo, como les mencionaba, también tenemos ruinas. Y con eso lo que quiero decir es que las fuentes sísmicas en la República Dominicana tienen alto potencial. Es decir, son capaces de generar sismos grandes. De producir uno más otro masivo. Que ahí le iba a preguntar sobre la secuencia sísmica. Ocurre uno de X magnitud, como de 6,4, y siempre estamos a la espera de otros movimientos mucho mayores y otros que le sigan en escala. Bueno,
Cuando se producen las secuencias, como le llamamos, que a veces se convierten en enjambres, los sismos de enjambres generalmente no sobrepasan los 5 grados y se producen en poco tiempo una cantidad grandísima de eventos, pero de magnitudes bajas. En el caso de Puerto Rico hemos visto, primero el primer sismo fue de 5.8, creo que fue. Sí, más o menos. Se pensó que ese era el sismo principal. Y después vino este de 6.4. Luego han habido de 6 y demás. Pero se ve hasta ahora, el sismo principal es el de 6.4. Hasta ahora. No ha sido uno más elevado a ese, No. sino ya por debajo de ese escala. Si ese es el sismo principal, se van a dar una serie de eventos, pero todos de magnitud menor. Lo de Porque esta así- semana han sido 5,2, 5,4. Cuando se produce esto es que una roca, un bloque de roca, se ha roto, pero no se rompe de golpe. Así es. Se rompe de manera gradual, pero hay un momento en que hay un gran quiebre, como digo. Es como usted quiebra una madera, la madera empiezan a romperse fibritas antes de haber un quiebre grande. O sea, empieza como crack, crack, crack. Pero ese crack, crack es lento, porque Es un proceso. en el caso de Puerto Rico es un proceso que ya lleva, como ve, varios días, Así es. con una secuencia de una infinidad de temblores. O sea, se están dando diario más de 1000 temblores, no hay Y duda. no va a acabar, como usted dice, porque se encuentran sobre una falla que hay Sí. que ver si ya eso se queda ahí o Cuando- no va a seguir repercutiendo. Cuando alcances nivel mínimo de energía, de deformación o de liberación de energía, ya se concluya el proceso, ya ahí todo vuelve a la tranquilidad. Todo vuelve a la normalidad. Yo estuve en Puerto Rico a finales de septiembre y precisamente llegué hoy y en la madrugada tembló en la parte oeste, según un temblor en la parte oeste, y de ahí se produjeron miles de temblores. Y luego se trasladó al sur, la parte esta donde se están produciendo ahora. Pero en el caso nuestro, nosotros tenemos que pensar en que, así como le está pasando a Puerto Rico, que aunque tiene muchos temblores, pero chiquitos, ahora están viendo un temblor con una magnitud más o menos importante. En Dominicana, en la historia encontramos que los sismos que se han ocurrido aquí han sido de mayor magnitud y sabemos que las causas de los terremotos son continuas. Es decir, se produce el temblor y se relaja, vamos a decir, la situación. Se calma. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Con el tiempo, nueva vez, las rocas se cargan de nuevo de energía. Y producen esa tensión. Y entonces de nuevo se ponen en condiciones de generar nuevos temblores. Por eso vemos que donde ha temblado, se repiten los temblores. Y así continúa. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Dominicana ha temblado y es indiscutiblemente movimientos relativos entre los bloques que tenemos. Entonces se está acumulando energía. Tarde o temprano va a temblar. Así es. Y si pasa mucho tiempo sin que tiemble, entonces las posibilidades de que el sismo sea grande son mayores. Son mayores y aumenta más a los medida que riesgos. pasa el tiempo. Eugenio, el tiempo aquí es corto, pero yo voy a tener que invitarlo de nuevo a usted para poder trabajar esos pequeños temas que se han quedado, porque en realidad este tema es inmenso y Sí, es difícil claro. abarcarlo en tan poco tiempo. Así es. Le agradezco que haya estado con nosotros y compartiendo estas informaciones y esperamos poder tenerlo en otra nueva entrega para seguirnos explicando un poco de cómo se maneja y cómo es que debemos visualizar los temas sísmicos de nuestro país como lo están viviendo otros. Así es. Gracias por haber estado con nosotros. No, muy gracias Señores, no a hay ustedes. tiempo para más. Ha sido todo de nuestra parte. Eugenio Polanco es director del Centro Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estuvo con nosotros y esperamos tenerlo en otra nueva entrega. Muchas gracias y pasen buenas.